Hay algo que casi nadie se atreve a decir cuando habla de guerra espiritual, porque rompe la idea que la mayoría tiene en la cabeza, y es que las batallas más decisivas no se libran cuando todo hace ruido, sino cuando todo se queda en silencio, cuando no hay señales, cuando no hay respuestas, cuando incluso aquello en lo que crees parece haberse detenido, y lo inquietante es lo que ese silencio está ocultando. En el libro de Apocalipsis aparece un momento que ha pasado desapercibido, un momento profundamente extraño, donde el cielo guarda silencio por un tiempo completo, como si toda la creación se detuviera al mismo tiempo. Y cuando uno analiza ese detalle, surge una pregunta que incomoda, porque el cielo no guarda silencio sin motivo. El cielo no se detiene sin razón. Entonces, la pregunta es ¿qué estaba ocurriendo en ese instante? Algo tan importante que ni siquiera podía ser interrumpido por una voz. Ese punto cambia completamente la forma de entender el silencio, porque deja de ser ausencia y empieza a convertirse en una señal, en una especie de pausa cargada de tensión, como cuando todo se detiene antes de que algo grande suceda. Y es ahí donde el silencio es una estrategia activa dentro de la guerra, una forma de mover las cosas sin que sean visibles, una forma de operar sin revelar el proceso a lo largo de la historia. Momentos donde las personas más cercanas a Dios atravesaron etapas donde no hubo respuesta inmediata, ni dirección clara, ni señales que confirmaran nada. Y sin embargo, esos momentos no eran vacíos, eran escenarios donde algo más profundo se estaba desarrollando, algo que no podía ser entendido desde la superficie. Muchas veces lo que parece silencio en realidad es una cobertura, un límite que impide ver lo que realmente está ocurriendo. Si esto es cierto, entonces el silencio deja de ser una molestia y se convierte en una herramienta, en un espacio de definición. Porque cuando no hay respuestas, lo único que queda es lo que una persona realmente cree, no lo que dice creer cuando todo está bien, sino lo que sostiene cuando no hay confirmación. Y ahí es donde la guerra cambia de lugar, deja de estar afuera y empieza a instalarse dentro. Y es precisamente en ese punto donde el silencio empieza a revelar su verdadero peso, porque cuando se prolonga, cuando no se rompe rápidamente, comienza a generar una presión que no es física, pero sí profundamente real. Una presión que afecta a la mente, las decisiones y la forma en que una persona interpreta todo lo que le rodea. Y poco a poco aparece una sensación difícil de explicar, como si algo estuviera fuera de lugar, como si faltara una pieza, como si lo que antes era claro ahora se volviera incierto. Lo más inquietante es que esa sensación no surge de un ataque visible, no viene acompañada de señales externas evidentes, sino que nace dentro, alimentada por la ausencia de respuesta. Y ahí es donde el silencio se convierte en un terreno peligroso, porque obliga a la persona a enfrentarse consigo misma, sin distracciones, sin confirmaciones, sin apoyo inmediato. Y en ese escenario, cualquier duda puede crecer. Cualquier pensamiento puede tomar fuerza, cualquier temor puede parecer más real de lo que realmente es. Pero aquí aparece un detalle que cambia completamente la perspectiva, porque en muchos relatos bíblicos, las instrucciones más importantes fueron dadas antes del silencio, no durante, lo que significa que el silencio no era falta de dirección, sino una etapa donde esa dirección debía sostenerse sin necesidad de nuevas señales. Y eso transforma el silencio en una prueba mucho más profunda de lo que parece. Porque no mide cuánto sabes, mide cuánto eres capaz de sostener sin ver resultados inmediatos. Si en este punto sientes que esta idea cambia la forma en que has vivido, es un buen momento para dejar tu me gusta, suscribirte y escribir en los comentarios cómo interpretaste ese silencio. Porque entender esto no solo cambia la forma de ver el pasado, también cambia la forma de enfrentar lo que viene. Pero lo más inquietante aparece cuando se considera que el silencio no solo puede fortalecer, también puede desgastar, porque cuando una persona no recibe respuesta, empieza a llenar ese vacío con pensamientos propios. Y no todos esos pensamientos son correctos. Algunos distorsionan la realidad, otros exageran los problemas, otros crean escenarios que nunca ocurrieron. Y en ese punto, el silencio deja de ser neutral, y se convierte en un campo donde la mente puede volverse el lugar más peligroso de todo. Y es aquí donde aparece una de las claves más poderosas y menos entendidas de toda la guerra espiritual, porque el silencio no solo es algo que se experimenta, también es algo que se usa. Y uno de los ejemplos más impactantes está en la forma en que Jesús enfrentó uno de los momentos más críticos de su vida, cuando fue acusado, presionado y llevado a responder, y en lugar de defenderse como cualquiera lo haría, eligió clor, no por falta de argumentos,
sino porque entendía que responder en ese momento no formaba parte del propósito. Ese silencio no fue debilidad, fue control absoluto. Fue una decisión consciente de no entrar en un juego que desviaba el verdadero objetivo. Y eso revela algo que pocas personas entienden, que en la guerra espiritual no todo se gana reaccionando, no todo se resuelve hablando. Hay momentos donde la mayor victoria es no responder, no actuar impulsivamente, no romper el proceso por la necesidad de tener una respuesta inmediata. Esto cambia completamente la forma en que se percibe el silencio, porque deja de ser un problema y empieza a convertirse en una herramienta, una forma de proteger lo que aún no está listo, una forma de evitar errores que solo ocurren cuando se actúa sin claridad, una forma de mantener el control cuando todo alrededor empuja a perderlo. Y en ese punto, el silencio deja de ser incómodo y se convierte en una ventaja que muy pocos saben utilizar. La reflexión más profunda no está en lo que ocurre afuera, sino en lo que ocurre dentro. Porque cuando una persona logra mantenerse firme en medio del silencio, sin llenarlo de ruido innecesario, sin dejarse arrastrar por pensamientos que no son reales, demuestra algo que no se puede fingir. Demuestra estabilidad, demuestra convicción, demuestra que no depende de una respuesta constante para sostener lo que cree. Y eso, en una guerra donde lo interno define lo externo, es una de las formas más poderosas de victoria. Tal vez el silencio no es la señal de que nada está pasando. Tal vez es la evidencia de que algo demasiado importante está ocurriendo en un nivel que aún no puedes ver. Y si eso es cierto, entonces cada momento de silencio deja de ser un vacío incómodo y se convierte en un espacio donde se define quién se mantiene firme y quién se rinde. Porque al final, las batallas más importantes no hacen ruido y las victorias más reales no siempre se anuncian. A veces se sellan en silencio.